En mi vida anterior, alguien reemplazó mi cupo de admisión a la universidad, lo que me llevó a una vida mediocre. Ahora que he renacido, estoy decidido a recuperar lo que me corresponde por derecho. Aturdido, escuché las voces ruidosas a mi alrededor. Muchas gracias, mamá de Bexor. Es muy amable de tu parte hacer un viaje tan especial. De nada, mamá de Orión. Mi hijo siempre ha estado cuidado por Orión. ¿Qué tal si te traigo algunas especialidades locales para mi viaje? Muchas gracias. Cuídate en el camino. La mamá de Bexor. Vaya, esa voz me suena muy familiar. Parece ser la voz de mi madre. Pero, ¿no morí en un accidente de coche? ¿Podría ser que me haya reunido con mi madre en el inframundo? Con gran esfuerzo abrí los ojos. Lo que apareció a la vista fue el familiar rostro envejecido de mi madre y su sencilla vestimenta. Al lado de una casa de ladrillos ligeramente desvencijada y un camino algo accidentado. «¡Mamá!», grité inconscientemente. «¿Qué pasa? ¿Tienes hambre? Mamá irá a cocinar para ti». Mientras hablaba, mamá extendió la mano y me tocó la cabeza. Entonces cogí la cesta y entré en la casa. Aquella sensación tan familiar hizo que se me humedecieran los ojos involuntariamente. Me pellizqué el brazo izquierdo con la mano derecha. ¡Ay! No pude evitar gritar de dolor. ¿Esto es real? ¿Podría ser que me haya topado con la trama de la reencarnación en las novelas? Entrando a la cocina. Ayudé a mi mamá mientras le preguntaba, «¿Mamá? ¿En qué año estamos?» Mamá me miró con una mirada reprobatoria. «Niño tonto. Has estado estudiando demasiado. Estamos en 1994. ¿1994? Hace 15 años. En realidad, he retrocedido 15 años. El año de mi examen de ingreso a la universidad. Tengo una impresión especialmente profunda de 1994 porque ese fue el año en el que cambió el destino de mi vida. Solía tener excelentes calificaciones. Pero no aprobé el examen de ingreso a la universidad. Como mi familia era muy pobre y no tenía dinero para apoyarme para que repitiera el último año, tuve que salir a trabajar a los 18 años y así puse al frente de una familia. Deberías ayudar más a Bexor en la escuela en el futuro y mejorar su rendimiento académico. Dijo mamá mientras cortaba verduras. Pero cuando escuché esto, mis ojos se pusieron rojos al instante. En ese entonces pensé que había reprobado el examen de ingreso a la universidad debido a mi pobre desempeño. Pero 10 años después un antiguo compañero de clase me dijo que Bexor, cuyas notas eran muy malas al principio, era el hijo de la madre de Bexor. De hecho, entré en la Universidad de Tinsua. Además, cuando tomé el examen de ingreso a la universidad para adultos, ingresé mi información de identidad. Fue la foto de Bexor la que apareció. Combinando estos dos puntos, finalmente confirmé que Bexor había sustituido mi cupo de admisión a la universidad en ese entonces. El brillante futuro que debería haberme pertenecido me fue arrebatado por la fuerza. En tales circunstancias, el rostro siempre amable de la madre de Bexor de repente me pareció aborrecible. Supongo que sí. Me había tomado como blanco hacía mucho tiempo porque mi padre murió joven y nuestra familia no tenía dinero ni poder. Me resistí a la tentación de decirle la verdad a mi madre porque sabía que no me creería. Si se lo dijera precipitadamente incluso podría hacérselo saber a Serpent, lo que nos haría descubrir nuestras intenciones. Mi experiencia de vida anterior me enseñó a ser cauteloso al hacer las cosas para poder recuperar lo que merezco y vengarme de esos enemigos. Al día siguiente, después de haber cumplido con mi deber, llevé mi mochila escolar y me dirigí al campus de la escuela secundaria que había perdido hacía mucho tiempo. Al entrar al aula, vi una frase impactante en la pizarra. Faltan 150 días para el examen de ingreso a la universidad. 5 meses son suficientes. Buenos días. Orión. Una voz vino detrás de mí. Giré la cabeza y vi a un niño de mi edad. Caminaba con la cabeza ligeramente agachada, sin mostrarse muy confiado. Así es. En una escuela que solo valora las calificaciones. Bexor. Con malas calificaciones. Siempre me ha faltado confianza. Buenos días. Bexor.
Respondí con tono despectivo. Sí, lo tengo. Es Vexor quien. En mi vida anterior, me tomé el cupo de admisión a la universidad. El hijo del doctor Serpiente. ¿Qué te pasa?, preguntó Vexor con curiosidad cuando me vio mirándolo. Nada. Después de calmarse. Giré la cabeza. En ese momento otros compañeros de clase también llegaron uno tras otro. Buenos días. Orión. Orión. Buenos días. En ese momento, no solo tenía un excelente rendimiento académico, sino también una personalidad alegre. Así que me llevé bien con todos. Incluso me eligieron monitor por 3 años. Buenos días. Sonreí amablemente y me acerqué a saludarlos. De repente miré hacia atrás. Vexor bajó rápidamente la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos, pero aún así vi los celos profundos en sus ojos. ¿Cómo no me di cuenta en mi vida anterior? Este tipo aparentemente inferior y cobarde era capaz de hacer algo tan cruel y despreciable. Esta vez no le daré ninguna oportunidad. 3 días después. Orión. ¿Qué te pasó en este examen mensual? ¿Por qué bajaron tanto tus notas? Delante de toda la clase. El director, el viejo Wu, me gritó. El viejo Wu es un profesor que solo valora las notas. Trata bien a los alumnos con buenas notas. Incluso puede golpear y regañar a los alumnos con malas notas. Aunque mis notas en mi vida anterior siempre estuvieron entre las mejores de la escuela, después de todo, han pasado tantos años. Y hace tiempo que olvidé muchos conocimientos. Así que en el examen mensual de hace 3 días, inesperadamente quedé fuera de los primeros 100 puestos. La mayoría de los compañeros de clase se sorprendieron al oír esto. Y algunos chicos que siempre habían estado celosos de mí sonrieron de oreja a oreja. Entre ellos estaba Vexor. Lo siento, profesora. Ese día estaba resfriado. Y no estaba en buenas condiciones. Me disculpé sinceramente. Presta atención la próxima vez. Cada examen mensual es muy importante. ¿Sabes? El viejo Gu regañó un par de palabras y no dijo nada más. Después de todo, mis notas anteriores estaban ahí. Después de la escuela ese día. Como de costumbre, fui a dar clases particulares a Vexor para ayudar a los estudiantes con notas relativamente bajas. El viejo Wu estableció un sistema de asistencia individual en la clase. Es decir, permitir que los estudiantes con buenas notas ayuden a los que tienen malas notas a mejorar. Y Vexor era a quien se suponía que debía ayudar. A diferencia de otros grupos de ayuda uno a uno formados voluntariamente, el viejo Wu me pidió personalmente que ayudara a Vexor con sus estudios. Supongo que esto tiene algo que ver con el hecho de que el padre de Vexor a menudo invita al viejo Wu a cenar. En mi vida anterior no tuve objeciones a esto. Después de todo, no importaba a quién ayudaba. Todos éramos compañeros de clase. Pero nunca imaginé que la persona a la que ayudaba terminaría apuñalándome por la espalda y arruinando mi vida por completo. Sin embargo, no mostré mis emociones y pregunté como siempre. ¿Hay algo que no entiendas sobre lo que el profesor enseñó en clase hoy? Vexor sacó el papel del examen de matemáticas y señaló una pregunta. ¿Cómo resuelves este problema? Veo que tampoco lo respondiste correctamente. Debería ser solo un error temporal. ¿Verdad? Una mirada de lástima apareció en el rostro de Vexor. Parecía que hablaba por mí, pero había un fuerte sentido de sarcasmo en sus palabras en comparación con Serpen, quien oculta su hostilidad detrás de una sonrisa. Vexor todavía es demasiado inexperto. Tal vez no. Respondí con una sonrisa. Esta vez Vexor se quedó atónito. Tal vez no esperaba que yo admitiera mi derrota en semejante pregunta y pensó que estaba siendo modesto. Pero lo que no sabía era que estaba diciendo la verdad. Esa pregunta era un poco difícil. Y realmente todavía no había descubierto cómo resolverlo. Después de terminar de dar clases particulares a Vexor, no mucho después de llegar a casa esa noche, la serpiente llegó. Traía en sus manos un montón de productos nutricionales. Oh. Mamá de Vexor. Eres muy amable, pero son demasiado caros. Y no puedo aceptarlos.
Mi mamá se quedó parada en la puerta, rechazándolos. La mamá de Orión. No tienes que ser educado. Orión ha ayudado mucho a nuestro Vexor. Así que a mis ojos es como mi propio hijo, dijo Serpent con entusiasmo. Parece que realmente cree que me tiene en sus manos. Me está dando suplementos para que estudie mejor y así Vexor pueda tener un futuro mejor. Mi mamá seguía negándose. Salí de mi habitación y caminé hacia la puerta. Y tomó las cosas de Serpent con una sonrisa. Gracias. Mamá de Vexor. Definitivamente estudiaré mucho. Ya que es algo que me han ofrecido, más vale que lo acepte. Al final haré que Serpent experimente la sensación de una carne que no se le arroja a un perro para nunca más volver. Serpent obviamente se quedó desconcertado. Al parecer, después de haber cumplido con la ley, no esperaba que una estudiante de secundaria como yo fuera tan familiar. Pero después de todo, esa era su intención original, por eso también sonrió. Eso es bueno. Entonces la mamá de Vexor está ansiosa por recibir buenas noticias. Ambos estábamos sonriendo. Pero es difícil decir quién era el que sonreía estúpidamente. Al ver que había hecho esto, mi madre no pudo decir mucho más. Solo murmuró algunas palabras después de despedir a Serpent. Ay, Ryan. Deberías recordar la bondad de la madre de Vexor cuando ingreses a la universidad y encuentres un buen trabajo en el futuro. Deberías recompensar a la familia de la madre de Vexor con lo que le corresponde. Mamá, lo sé. Definitivamente le pagaré bien a su familia. Respondí con seriedad. Por supuesto. Mi devolución es completamente diferente a lo que mi madre quería decir con devolución. Después de cenar y regresar a mi habitación, comencé a repasar mis lecciones. Aunque han pasado muchos años, aún conservo recuerdos profundos, unidos a los buenos métodos de aprendizaje que resumí en mi vida anterior y al mar de preguntas estratégicas. Aprendí los conocimientos de la escuela secundaria con bastante rapidez. Un mes después, llegó otro examen mensual. Sin embargo, esta vez no lo hice bien. Como era de esperar, Old Gu se enojó de nuevo. Oh, Ryan. ¿Qué demonios te pasa? ¿Cómo es posible que solo estés en el puesto número 100? ¿Cómo vas a entrar en Tinsua o en la Universidad de Pekín de esta manera? Lo siento, profesor. No lo volveré a hacer la próxima vez. Mi actitud de disculpa seguía siendo sincera, pero solo yo sabía que esta vez había reprobado deliberadamente el examen. Si me hubiera esforzado al máximo, podría haber quedado entre los 50 mejores, si no entre los pocos mejores de la escuela. No solo voy a suspender deliberadamente esta vez, sino también los exámenes mensuales posteriores. Este es uno de los pasos de mi plan para lidiar con Serpent. Dado que Serpent quiere que Vexor se quede con mi cupo de admisión a la universidad y le dé a su hijo un buen futuro, fingiré deliberadamente que mis calificaciones están bajando. En esta situación, es posible que ella se dé por vencida y elija otro objetivo. Sé que mis acciones pueden hacer que otra persona corra la misma suerte que yo. Pero la gente es egoísta. No me importa mi futuro ni el de mi madre. No puedo permitirme pensar demasiado en eso. Por supuesto. Puede que esta maniobra mía no funcione, pero es mejor hacer algo que no hacer nada. Quizás surta efecto. Además, incluso si este truco no funciona, todavía tengo otros métodos. Como era de esperar. Después de la escuela esa noche, Daxo hizo algunos comentarios más sarcásticos sobre mí. Y esa noche Serpent vino a mi casa nuevamente. Todavía llevaba en sus manos muchos productos nutricionales, incluso más que la última vez. También mostró cierta preocupación por mí. Diciendo, oh, Ryan. ¿Has tenido alguna dificultad con tus estudios últimamente? Si hay algo que podamos hacer para ayudarte, solo dímelo. Definitivamente haré lo mejor que pueda. Mi madre se puso ansiosa inmediatamente al escuchar esto. Ay, Ryan. ¿Tu rendimiento académico ha bajado? Me froté la frente deliberadamente y dije, mamá. Últimamente he estado teniendo dolores de cabeza y tampoco puedo dormir bien por la noche. La expresión de Serpent se volvió seria. Estás pensando y preocupándote demasiado.
A partir de hoy, no te quedes despierto hasta tarde. Vete a la cama antes de las 11 y no te preocupes demasiado por tus notas. ¿De acuerdo? Gracias. La mamá de Daxo. Lo sé. El mes que viene. Serpent venía a mi casa cada 3 o 5 días. Cada vez traía un montón de productos nutricionales. Y la frecuencia con la que ella me preguntaba por mi bienestar era tan alta que mi mamá empezó a mirarme de manera extraña. Si no te hubiera criado desde que eras un niño, sospecharía que eras el verdadero hijo de la mamá de Daxo. Estas fueron las palabras exactas de mi madre. En efecto, la preocupación de Serpent por mí excedía con creces la que uno le mostraría a un compañero de clase de su propio hijo. Pero mi madre no sabía que el objetivo último de Serpent al cuidarme seguía siendo cuidar de Daxo. Acepté todas las preocupaciones y los productos nutricionales de Serpent, pero mi plan no cambió. Después de otros 2 exámenes mensuales consecutivos en los que obtuve un mal desempeño, faltaba poco más de un mes para el examen de ingreso a la universidad. Parecía que era porque estaba completamente decepcionada conmigo. La serpiente finalmente no vino tan a menudo. Esperaba que así fuera. Pero no me atreví a correr el riesgo. Así que además de suspender deliberadamente los exámenes, continué en secreto con mis otros planes, a través de mi investigación y de mi vida anterior. Descubrí que la razón por la que Serpent pudo regresar para reemplazar mi lugar de admisión a la universidad fue que sobornó al director. Corrupto. Y al jefe de la estación de policía local. Sinvergüenza. El director. Corrupto. Interceptó mi notificación de ingreso y no me la entregó. También sacó mi expediente y se lo dio a Daxo. Y al jefe de la comisaría. Sinvergüenza. Transferí mi registro de domicilio a otro lugar. Permitiendo que Daxo se hiciera cargo de mi registro de domicilio. De esta manera, hasta que Silway y Daxo reemplazaron por completo mis datos de identidad. Después de eso, incluso cambió su nombre a Orión. Y Daxo se convirtió en su nombre anterior. Así que para mantener mi lugar, además de tener un mal desempeño intencionado en los exámenes, también tuve que lidiar con el director, que es corrupto. Y el jefe de la comisaría. Un canalla. Aunque yo era solo un estudiante y no podía competir con ellos en absoluto. Estas 2 personas no eran personajes decentes en primer lugar. Y ambos tenían algo que ocultar. Unos años después de mi examen de ingreso a la universidad y de mi vida anterior. Al corrupto lo destituyeron de su puesto por aceptar sobornos. Y al sinvergüenza lo desenmascararon por tener una amante fuera y luego lo despidieron. Ahora todo lo que necesito hacer es exponer los asuntos de estas 2 personas con anticipación. Pero solo confío en mí mismo. Mis palabras tienen poco peso y no tendrán mucho efecto. Por eso necesito confiar en fuerzas externas. Entonces, un día, tomé un cuaderno de ejercicios y fui a la oficina del subdirector. Aunque el subdirector Vanguardia ya no tiene un puesto docente específico. Es un docente modelo a nivel nacional. Principalmente doy clases de biología, por lo que era razonable que me acercara a él para hacerle preguntas sobre biología. Además, porque mis notas anteriores siempre habían sido de las mejores. Vanguard también me conocía y me animó con algunas palabras. Estudiante Orión. Tu rendimiento académico parece ser un poco inestable últimamente. Necesitas volver a ponerte al día lo antes posible. Gracias. Vanguardia. Por tu preocupación. Me adaptaré lo antes posible. Dije con sinceridad. Después de hacer mis preguntas y darme la vuelta para irme, se cayó una nota de mi cuaderno de ejercicios. Vanguard me gritó para recordármelo, pero no me detuve. Me sorprendí. Vanguard se agachó para recoger la nota y entregármela, pero después de echarle un vistazo casual, su cuerpo se congeló porque las palabras escritas en la nota eran: la noche del 1 de junio en el Hotel Maoesu, un hombre corrupto aceptó un soborno de 30,0 yuanes. Esa fue la razón por la que Kerabschen fue removido de su cargo en esos años. Ya sabes, ya sabes. En 1995. Una familia con 10.000 yuanes ahorrados ya era considerada rica.
Y un corrupto aceptaba un soborno de 30,0 yuanes de inmediato. Así que estaba destinado a ser expulsado. Este fue solo uno de los sobornos que había aceptado a lo largo de los años. La persona que sobornó a los corruptos tenía el mismo propósito que los padres de Baxor. Lo que pretendía era conseguir un buen puesto en la universidad para su hijo. Pero este asunto se conoció muchos años después, así que no pude prescindir de mí en ese momento. La razón por la que le informé al subdirector de Vanguard sobre esto fue que fue Vanguard quien luego expuso los sobornos corruptos. Después de que se eliminó a Kerabschen, Vanguard asumió el puesto de director. Por lo tanto, estaba seguro de que Vanguard había estado considerando el puesto de director durante mucho tiempo. Pero no había conseguido el identificador del corrupto. Aunque no me creyera del todo, no le costaría nada comprobarlo. Creí que Vanguard no dejaría pasar esta oportunidad. Y así fue. No me detuvo. Después de comunicarle la noticia a Vanguard, me concentré en mi revisión hasta ese viernes de finales de mayo, después de la escuela por la tarde. No fui directo a casa. En lugar de eso, le pregunté a mi compañero de clase. Radiante. Si pudiera ir a su casa a jugar. Radiante es hijo de una aguja. El subdirector de la comisaría. Me quedé hasta muy tarde deliberadamente. Después de una torre volví. Por cortesía, conversó conmigo un rato, dejando entrever su preocupación por mis estudios. Y me preguntó sobre el desempeño de Radiant en la escuela. Durante la conversación, lo dije deliberadamente en un tono de admiración. Papá de Radiant. Ustedes son muy trabajadores. Aún tienen que ir a una misión a altas horas de la noche. El viernes pasado por la noche vi a Scoundrel en los suburbios del este. Parecía que había una delincuente a su lado. Era muy joven y hermosa, pero no sé por qué no llevaba esposas. En los suburbios del este es donde el canalla tiene a su amante. Una aguja se levantó de inmediato y preguntó, ¿los suburbios del este? Había estado codiciando el puesto de Scoundrel como jefe de estación durante mucho tiempo. Pero simplemente no había captado el nombre de usuario de la otra persona. Pero si lo que decía Orión era cierto, entonces tal vez era una oportunidad porque recordaba claramente que Scoundrel vivía en los suburbios del oeste. Además, la esposa del sinvergüenza tenía casi 40 años este año. ¿Cómo podía ser joven y hermosa? En cuanto al supuesto criminal, ¿cuándo había escoltado personalmente un jefe de comisaría a un criminal a un lugar tan remoto? Sí, después de haber cumplido la misión de Orión. Los suburbios del este. Con una bofetada. Una aguja le dio una palmada en el muslo y se puso de pie de inmediato. Ustedes hablen. Voy a salir por un rato. En un abrir y cerrar de ojos. Era el 15 de julio, el primer día del examen de ingreso a la universidad. El tiempo estaba soleado y el cielo estaba despejado. Mi madre me envió a la sala de exámenes y me dijo que no me pusiera demasiado nervioso. Pero ¿cómo podría no estarlo? Serpiente. Convexo a su lado. Estaba de pie junto a mí sonriéndome y diciéndome, vamos. Orión, que te vaya bien en el examen. La tía cree en ti. Sin embargo, esa sonrisa no me pareció diferente a la de un demonio. Ella todavía no había renunciado a su plan. Baxor tenía el rostro sombrío como siempre, como si alguien le debiera millones, pero había una leve sonrisa en sus labios. Parecía que él se había enterado de su plan por sus padres. A mí no me afectaron esas dos personas. Hice todo lo que pude. Lo siguiente que pude hacer fue dar lo mejor de mí en el examen y esperar a que las cosas se desarrollaran naturalmente. 3 días después. El examen de ingreso a la universidad terminó. Serpent y mi mamá nos estaban esperando afuera de la sala de exámenes a Bexor y a mí. Nos vieron salir. Serpent ni siquiera miró a Bexor y me preguntó directamente. Orión, ¿cómo te fue en el juego? Actué normalmente habiendo cumplido con mi OBSI. Respondí con la verdad. Actuar con normalidad es bueno. Actuar con normalidad es bueno. Tanto mi madre como Serpent sonrieron, pero por razones completamente diferentes. Bexor se quedó a un lado con el rostro sombrío porque a nadie le importaba cómo le había ido en el examen. Finalmente rumbo a Feldbeir.
Mi madre notó su expresión extraña y preguntó: Bexor, ¿cómo te fue en el examen? Más o menos. No sé si fue porque la primera persona que le preguntó fue mi mamá en lugar de Serpent. Pero el rostro de Bexor se volvió tan negro como el fondo de una olla. Se dio la vuelta y se fue directamente. Solo entonces Serpent notó el estado de ánimo anormal de su hijo y rápidamente lo siguió para explicarle. Solo se oían unas cuantas voces vagas en el viento. Bexor, tienes que entender las dificultades de mamá. En unos días sabrás que mamá está haciendo esto por tu propio bien. Aléjate. No te importo en absoluto. Solo te importan los hijos de otras personas. Obviamente después de haber cumplido Miss Obsti. Bexor seguía enfadado y no escuchó nada. Se quitó de encima la mano de Serpent y se fue directamente. En unos días. ¿Quién sabe qué pasará? Antes del examen de ingreso a la universidad, conocí a Vanguard y Aspir por separado. Pregunté por ahí y me enteré por los dos de que habían obtenido pruebas del soborno de Kerapt y de la relación extramatrimonial de Scandal, respectivamente. Estaban esperando la oportunidad adecuada para derribar a estas dos personas. El 29 de julio fue el día en que fuimos a la escuela para completar los formularios de solicitud de ingreso a la universidad. En ese momento qué formulario debíamos completar como voluntarios se convirtió en un tema candente de discusión entre todos. Orión, ¿a qué escuela te estás postulando como primera opción? Un compañero de clase se acercó y me preguntó. Al escuchar esto, toda la clase quedó en silencio y todos volvieron sus ojos hacia mí. Universidad de Tinsua. Dije mi respuesta con calma. Gran ambición. La persona se rió. Orión, seguro que puedes hacerlo, ya que tengo una buena relación con mis compañeros de clase. La mayoría de las voces son palabras de aliento, pero también hay algunos comentarios sarcásticos. Jejeje. Orión, eres demasiado arrogante, ¿no? Antes podría haber creído que podrías hacerlo. Pero en estos últimos exámenes mensuales, te has clasificado fuera de los 100 primeros. Con esas notas, ¿aún quieres entrar a la Universidad de Tinsua? Debes estar soñando. La persona que habló siempre había sido reprimida por mí en términos de calificaciones y nunca estaba convencida. Pero en estos últimos exámenes mensuales. Porque deliberadamente no lo hice bien. Él me superó. Sí. No hables demasiado y termines avergonzándote. Alguien repitió en voz baja. Pero la voz era demasiado suave para determinar la dirección. No me molesté en mirar a mi alrededor. Giré la cabeza y miré el asiento donde estaba sentado Bexor. Efectivamente. Bajó la cabeza de nuevo, sin atreverse a mirarme. Sin embargo, Bexor es realmente interesante. En este momento. Debería haber aprendido sobre ese plan de su madre. Lógicamente él debería esperar que yo obtenga buenos resultados en los exámenes. No discutí con esa gente. Me limité a sonreír y dije, lo sabremos cuando llegue el aviso de admisión. Tan pronto como terminé de hablar. Otra voz vino de algún lugar. Me temo que ni siquiera recibirás la notificación para entonces. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras. Todos miraron a su alrededor sin comprender, tratando de ver quién había dicho eso. Porque con mis notas, incluso si fueran como los de los últimos exámenes mensuales, no lo suficientemente buenos para ingresar a la Universidad de Tinsua. No sería posible que no recibiera una notificación de admisión. Solo yo sabía que esa persona era seguramente Bexor otra vez. Solo él, que estaba obsesionado con Chelcep, conocía el plan de su madre. Sabía que siempre que su plan se implementara con éxito, la escuela interceptaría mi notificación de admisión. Esta era es diferente a las posteriores. Internet no estaba tan desarrollado. No era posible consultar los resultados personales de los exámenes de ingreso a la universidad. El único criterio para juzgar si alguien era admitido en la universidad era el aviso de admisión. Recibir la notificación de admisión significaba ser admitido. Y no recibirla significaba no ser admitido. Pero en este momento, el aviso de admisión no se envió por correo directamente a las personas, sino a toda la escuela de manera uniforme.
Y luego los estudiantes tenían que ir a la escuela a recogerlo por sí mismos. Ese proceso les daba una oportunidad a esas malas personas. En aquel entonces, Kerap tomó el dinero del padre de Bexor. Interceptó mi notificación de admisión y se la dio a Bexor. Me hizo pensar que no me habían admitido en la universidad. Pero esta vez, ¿realmente creían que podían conseguir lo que querían? Mi nombre es Bexor. Hoy escuché un chiste muy grande en la escuela. Orión dijo que iba a ingresar a la Universidad de Tinsua. ¡Qué exceso de confianza! Cuando llegué a casa, le conté la noticia a mi madre inmediatamente. Mamá. Orión eligió la Universidad Tinsua como su primera opción. ¿No es esto un desperdicio de cupo de voluntarios? Mi madre se quedó atónita por un momento. Entonces, una expresión de éxtasis apareció en su rostro. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero, ¿es posible? Me quedé perpleja ante la reacción de mi madre. Déjame decirte, hijo. Orión no es un niño común y corriente. Mi madre me acarició la cabeza. Sus ojos brillaban con una luz perspicaz, a juzgar por su actuación reciente. Sospecho que ya sabe de nuestro plan, por lo que reprobó deliberadamente los exámenes para obligarme a cambiar de objetivo y luego sorprender a todos. No estaba muy convencida. ¿Por qué mi madre valoraba tanto a Orión, pero tenía tan poca confianza en mí? ¿Cómo podía ser? Mamá, no sobreestimes a Orión. Es solo un niño de mi edad. Sí, el cielo se siente tan bien. Estoy celoso de Orión. Siempre he tenido celos de él. ¿Por qué tiene tan buenas notas? ¿Es tan popular? ¿Y le gusta a tantas chicas? Mientras yo no tengo nada. Mi madre me dio una palmadita en la cabeza. Niño tonto. Cuanto mejor le vaya a Orión en los exámenes. Tu futuro será más brillante. No. Tengo que ponerme en contacto con tu padre rápidamente y pedirle que invite a los corruptos y sinvergüenzas a una comida para que este asunto sea más seguro. Diciendo esto, mi madre caminó rápidamente hacia la sala de estar para llamar a mi padre. Pero después de marcar el teléfono, la expresión de mi madre se congeló como si le hubiera caído un rayo. ¿Qué pasa, mamá? Me acerqué a ella con curiosidad. Los labios de mi madre se movieron varias veces. Y tardó mucho en decirlo. Kerap fue destituido de su cargo por aceptar sobornos. Y el sinvergüenza fue despedido por conducta poco ética. ¿Qué? Sospeché que había oído mal. ¿Cómo podía ser una coincidencia que ambos tuvieran problemas al mismo tiempo? Mamá. ¿Qué tal si iba a la universidad? No pude evitar sentir pánico. Sabía exactamente lo malas que eran mis notas. Si no podía seguir adelante por ese camino. Tenía miedo de que mi vida fuera así para siempre. Olvídenlo. Lo más importante para nosotros ahora es distanciarnos de los corruptos y los sinvergüenzas. Si tu padre se involucra en este asunto, nuestra familia quedará arruinada. Mi madre se rió con cara fría. El día que fui a la escuela para recibir la notificación de admisión, caminé con la cabeza gacha todo el camino. Sentí que todos los que veía se estaban burlando de mí. Cuando llegué a la escuela, como era de esperar, no recibí mi notificación de admisión. A pesar de que había reprobado en varias de las universidades peor clasificadas, todavía no me admitieron. Sin embargo, lo que más me preocupa ahora no es mi propia nota de admisión, sino la de Orión. El momento en que tomó la nota distintiva de la mano del profesor. El viejo Wu inmediatamente mostró su lado más entusiasta. Felicitemos a nuestro compañero de clase Orión por haber sido admitido en la Universidad Tingsua. Me quedé atónito y miré a Orión con incredulidad. También me miró fijamente. Esa sonrisa confiada y llena de energía me dolió. Realmente había visto a través del plan de mi madre y había estado ocultando sus habilidades antes. 9. Mi nombre es Vanguard. Hoy por fin me convertí en el director que siempre soñé ser. Pero ese asunto me ha estado molestando. ¿Cómo sabía Orión que los corruptos aceptarían sobornos en ese momento específico? ¿Y la cantidad era tan precisa? ¿Podría ser que estuviera manipulando todo tras bastidores? Pero claramente he investigado.
Viene de una familia de granjeros comunes y corrientes. Su padre murió joven y él vive con su madre desde la infancia. No tiene antecedentes de ningún tipo. ¿O realmente podía predecir el futuro? Bueno, de todos modos, no había cumplido mi obsesión. Se va a Beijing para asistir a la universidad. De lo contrario, con una persona así cerca. Siempre siento que no puedo dormir tranquilo. Mi nombre es Aspire. Hoy. Finalmente me convertí en jefe de la estación de policía como siempre había soñado. Pero la palabra escándalo que me dijo antes de irse me ha estado molestando. Él tenía una amante en los suburbios del este. Pero no fue a verla el viernes. Entonces, ¿quién era la persona que vio a Orión ese día? ¿O Orión ya lo sabía y simplemente decidió decirlo ese día? Además, el momento en que se descubrió que el corrupto había aceptado sobornos no fue muy diferente del momento en que ocurrió el incidente del escándalo, según la investigación. Bajo la instigación del padre de Bexor, estas dos personas conspiraron para permitir que Bexor se quedara con la cuota de admisión a la Universidad de Orión. Por lo tanto, tengo motivos para sospechar que el asunto de la corrupción probablemente también esté relacionado con Orión. ¿Podemos hacer tal especulación? Orión sabía de antemano sobre los planes de corrupción y escándalo. Entonces tomó la iniciativa y me utilizó a mí y a Vanguard para acabar con el escándalo y la corrupción respectivamente. Si este es realmente el caso. Sería demasiado aterrador. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía un niño tener pensamientos tan profundos?